La luz de la luna se filtraba por la ventana de Naruto como un manto plateado que envolvía cada rincón de su pequeña habitación, esa misma luna que había sido su confidente durante tantas noches de insomnio, que había escuchado sus llantos silenciosos y sus sueños susurrados, que había sido testigo de cada lágrima derramada y cada pequeño triunfo celebrado en el más absoluto de los silencios. Ahora, con 9 años recién cumplidos, Naruto estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la pared, el nuevo diario que Hanabi le había regalado abierto sobre sus rodillas y un lápiz gastado entre los dedos, ese mismo lápiz que había usado para dibujar incontables caminos en cuadernos viejos, para anotar técnicas en papeles arrugados, para escribir los pensamientos más profundos que solo la luna conocía. Llevaba un buen rato mirando la página en blanco, sintiendo el peso de las palabras que no terminaban de salir, ese peso que solo tienen las cosas importantes, las que realmente importan, las que definen quién es uno cuando no hay nadie mirando. El diario olía a papel nuevo y a la esencia dulce que siempre acompañaba a Hanabi, como si un pedacito de ella se hubiera quedado entre sus páginas para siempre, como un talismán, como una promesa. En la primera hoja, ella había escrito con su letra cuidadosa, esa letra que parecía dibujada más que escrita. Para que anotes tus progresos, tus pensamientos, tus técnicas. Pero también tus sueños, Naruto-kun. Porque los sueños también son progresos. Naruto sonrió al recordarlo, al recordar la expresión seria de Hanabi cuando le entregó el diario, sus ojos pálidos brillando con esa intensidad que solo los Hyuga tienen, como si pudieran ver más allá de las palabras, más allá del momento presente. Hanabi siempre decía cosas así, pequeñas frases que parecían simples en el momento pero que luego se quedaban dando vueltas en la cabeza, como semillas plantadas en tierra fértil, esperando germinar. Mis sueños también son progresos, susurró, probando las palabras en voz baja, sintiendo cómo vibraban en el aire, cómo resonaban en el silencio de su habitación. Supongo que sí. Supongo que todo lo que sueño, todo lo que quiero ser, también es parte de lo que soy. Miró por la ventana, buscando a su confidente de siempre. La luna estaba enorme, casi llena, derramando su luz plateada sobre el alféizar donde sus tesoros descansaban en ordenada formación, como pequeños soldados dispuestos a proteger sus secretos, sus recuerdos, su historia. El soldado de madera, con su brazo roto y su pintura descascarada, seguía ahí, el más antiguo de todos, mudo testigo de todas sus noches de confesiones desde aquel día lejano en que lo encontró tirado en la calle, abandonado como él, roto como él, pero aún así digno de ser amado, digno de ser guardado, digno de ser querido. La grulla de papel, un poco más amarillenta por el paso del tiempo pero aún intacta, recordándole que la paciencia daba frutos, que las cosas hechas con calma y dedicación terminaban por perdurar, que el papel más frágil podía convertirse en algo hermoso si se le dedicaba el tiempo suficiente. La piedra de la veta blanca, fría y lisa bajo la yema de sus dedos, con esa línea que la cruzaba como un relámpago congelado, como esas palabras del abuelo que le decían que hasta las cosas más comunes podían tener algo especial si se sabía mirar, si se sabía esperar, si se sabía valorar. La hoja que había cortado con su primer jutsu, ahora casi transparente de tan seca, pero aún recognoscible, aún guardando la memoria de aquella tarde en que el viento por fin le obedeció, en que la frustración se convirtió en logro, en que las lágrimas de rabia se transformaron en lágrimas de alegría. La rama delgada que había partido con su viento, colocada con cuidado junto a los demás como un trofeo de guerra, como una prueba de que el esfuerzo siempre terminaba por dar resultados, de que la persistencia era más valiosa que el talento, de que cada caída era un paso más cerca de la victoria. La bandana de Lee, con su dibujo estampado de una patada giratoria rodeada de llamas, hecha a mano por su amigo en esas largas tardes de entrenamiento, sudada y desgastada por el uso pero más valiosa que cualquier objeto comprado en una tienda, porque en cada fibra de tela había esfuerzo, había amistad, había horas de caídas y levantadas compartidas. El diario anterior de Hanabi, con sus páginas ya medio llenas de anotaciones sobre su chakra, sobre ese brillo plateado que tanto fascinaba a la pequeña Hyuga, sobre patrones y estímulos que ella detectaba con su Byakugan y que para él eran un completo misterio, un enigma por resolver, una puerta hacia algo más grande. El kunai de Sasuke, con la inscripción en la hoja. Para Naruto, de Sasuke, forjado por su amigo en las herrerías del clan Uchiha, un objeto que representaba horas de trabajo y dedicación, un regalo que Sasuke le había entregado con ese tono seco que usaba para ocultar sus verdaderos sentimientos, para esconder la calidez que llevaba dentro. El libro de Mikasa sobre samuráis, con la dedicatoria en la primera página que aún le hacía sonrojar cada vez que la leía. Para Naruto, que tiene el corazón de un samurái. Siempre, Mikasa.
Y la boken del abuelo, con la luna creciente grabada a fuego en la madera, un regalo que Hiruzen le había hecho después de aquella conversación sobre el camino del guerrero, sobre el bushido, sobre la posibilidad de ser un ninja con corazón de samurái. 9 años, susurró. 9 años y sigo sin saber bien quién soy. 9 años y apenas estoy empezando a entenderlo. Pero eso no era del todo cierto. Sabía algunas cosas. Sabía que era terco, que no se rendía, que amaba el viento y la sensación de la boken en sus manos, esa conexión única que se establecía entre la madera y su piel cuando el chakra fluía a través de ella. Sabía que quería ser un ninja con corazón de samurái, como le había dicho el abuelo, alguien que combinara lo mejor de ambos mundos, la astucia del ninja con el honor del samurái. Sabía que sus amigos eran lo más importante que tenía, más que cualquier técnica, más que cualquier logro, más que cualquier reconocimiento. ¿Pero qué significaba eso realmente? ¿Cómo se traducía en acciones, en decisiones, en la forma de vivir cada día? ¿Cómo se construye un código cuando apenas se está aprendiendo a vivir? Tomó el lápiz y escribió, con letra temblorosa pero decidida, con esa determinación que solo aparece cuando uno sabe que está haciendo algo importante. Quiero ser un ninja con corazón de samurái. Eso significa tener un código propio. El abuelo me habló de las 8 virtudes del bushido. Rectitud, coraje, benevolencia, respeto, honestidad, honor, lealtad y autocontrol. Pero no sé cuáles son las mías. No sé cuáles deberían ser. Hoy empiezo a escribir mi código. No tiene que ser perfecto. Puedo cambiarlo con el tiempo. Puedo equivocarme y volver a empezar. Pero tiene que ser mío. Tiene que salir de mí, de lo que siento, de lo que creo, de lo que quiero ser. No sé si alguien lo leerá alguna vez. No sé si importa. Pero yo lo voy a escribir. Para no olvidar quién soy cuando las cosas se pongan difíciles. Se quedó mirando lo que había escrito, sintiendo que algo importante acababa de pasar. No era una técnica nueva, no era un avance en el entrenamiento, no era algo que pudiera medirse o compararse. Pero era suyo. Completamente suyo. Y eso, de alguna manera, lo hacía más real que cualquier otra cosa. Luna susurró, levantando la vista hacia el cielo. ¿Tú crees que estoy haciendo bien? ¿Tú crees que esto tiene sentido? La luna brilló un poco más, como siempre. No respondía, nunca lo hacía, pero su luz era suficiente. Su luz era todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, Naruto se despertó antes de que los primeros rayos de sol tocaran su ventana, como era su costumbre después de tantos años de entrenamiento y de noches en vela escribiendo sus pensamientos. Se incorporó con cuidado, estirando los brazos y las piernas con esos movimientos que ya eran automáticos después de tanto tiempo, y se acercó al alféizar donde sus tesoros lo esperaban. Los miró uno por uno, como hacía cada mañana, como un ritual sagrado que le recordaba quién era y de dónde venía. Luego se vistió rápido, guardó el diario en su mochila con especial cuidado, casi con reverencia, y antes de salir, se quedó un momento mirando la boken apoyada en la esquina de su habitación, esa boken de madera oscura que el abuelo le había regalado, con su empuñadura de cuerda roja y la luna creciente grabada a fuego en la hoja. La tomó con decisión y la sujetó a su espalda con la cuerda que había preparado la noche anterior, sintiendo su peso, su equilibrio, su presencia. Era como si al cargarla, también cargara con la historia del abuelo, con sus batallas, con sus enseñanzas. Salió de la casa sin hacer ruido, como siempre, sin mirar hacia la cocina donde las risas de sus hermanos resonaban cada mañana, sin esperar que nadie lo llamara, sin ilusiones vanas. Pero esta vez su paso era diferente. Más firme. Más seguro. Como si la boken le diera una fuerza que antes no tenía. Las calles de Konoha comenzaban a despertar con esa energía tranquila de las mañanas, los comerciantes abriendo sus puestos, los ninjas de vuelta de misiones nocturnas caminando con paso cansado, los niños dirigiéndose a la academia en grupos ruidosos. Naruto caminaba solo, como siempre, pero ya no le pesaba. Sabía que en el árbol del patio lo esperaban. Pero mientras caminaba, notó las miradas. No eran nuevas, siempre las había sentido, pero hoy parecían más intensas, más cargadas de significado. Un grupo de niños susurraba a su paso, y algunas palabras llegaron a sus oídos como puñaladas. ¿Ese no es el hermano de los gemelos? ¿El que no tiene el Kyuubi? Sí, ese. Y dicen que anda siempre con la princesa Uchiha. ¿La princesa? ¿Mikasa-sama? ¿La hija de Fugaku? No puede ser. Pues sí. La he visto con él. Y también con la princesa Hyuga, la pequeña.
¿Qué les habrá hecho para que se fijen en él? Si es un don nadie. Naruto apretó los dientes y siguió caminando. No era la primera vez que escuchaba cosas así, pero cada vez dolía un poco. La princesa Uchiha. La princesa Hyuga. Así llamaban a Mikasa y a Nabi en la academia, por su linaje, por su belleza, por su talento. Y él, el don nadie, el hermano fracasado, se atrevía a juntarse con ellas. Cuando llegó al árbol del patio, Mikasa ya estaba ahí. Sentada con la espalda contra el tronco, el libro abierto sobre las rodillas, pero sus ojos no se movían sobre las páginas. Estaban fijos en el camino por donde él solía aparecer, y cuando lo vio acercarse con la Boken en la espalda, sus ojos se abrieron ligeramente, un gesto mínimo pero que Naruto, después de tantos años, había aprendido a reconocer. Llegas tarde, dijo, con ese tono que ya era un ritual entre ellos. No, llego temprano. Tú llegas más temprano. Hoy llegaste 4 minutos después que ayer. ¿Llevas la cuenta? Siempre llevo la cuenta. Naruto se sentó a su izquierda, descolgando la Boken y apoyándola a su lado. Mikasa la miró un momento, y luego volvió a su libro. ¿Qué es eso? Preguntó, aunque ya lo sabía, pero quería oírlo de él. Mi nueva Boken. Naruto la sostuvo para que pudiera verla mejor. El abuelo me la regaló anoche. Dice que la lleve siempre, donde quiera que vaya. Mikasa la examinó con atención, sus dedos rozando la madera oscura con una delicadeza que contrastaba con su habitual estoicismo. Recorrió la superficie, las vetas, la empuñadura, la luna creciente grabada en la hoja. Es hermoso, dijo, y en su voz había algo que Naruto no supo identificar, una mezcla de admiración y algo más profundo. Pero mientras decía eso, sus ojos no miraban la Boken. Miraban a esos ojos azulados con brillos grises de Naruto. Lo miraban a él con una intensidad que pocas veces se permitía mostrar. Muy hermoso. Naruto sintió que las mejillas le ardían, pero no supo bien por qué. Gracias, respondió, un poco confundido. Sasuke apareció unos minutos después, con su paso militar y el ceño más fruncido de lo habitual. Cuando vio la Boken, arqueó una ceja con ese gesto suyo que podía significar cualquier cosa, desde aprobación hasta desdén. ¿Una espada de madera?, preguntó, sentándose en su lugar habitual detrás de ellos. ¿Para qué la quieres? Para que me agarres este palo, bromeó Naruto con una pequeña risa. Contagiándosela a Mikasa, la cual solo pudo negar divertidamente y sonrojando un poco a Sasuke, que se sentía indignado. Él, un Uchiha de élite, acaba de ser papeado por su mejor amigo. Para entrenar Kenjutsu, respondió Naruto, sosteniendo la Boken en su regazo. El abuelo dice que el viento y la espada van de la mano. Que el viento puede fluir a través de la madera y hacer cosas que no puede hacer solo. Interesante. Sasuke se inclinó hacia adelante para examinarla mejor, sus ojos negros recorriendo cada detalle. Mi padre dice que los Uchiha también deberíamos entrenar con espada. Dice que completa nuestro estilo, que nos da una opción cuando el fuego no es suficiente, cuando necesitamos precisión en lugar de poder bruto. ¿Y tú entrenas? A veces. Sasuke se encogió de hombros con ese desdén fingido que usaba para ocultar sus verdaderos sentimientos. Pero prefiero el fuego. Es más directo. Más impactante. La espada requiere demasiada paciencia. El fuego es imponente, dijo Mikasa, sin levantar la vista de su libro. Pero la espada es silenciosa. Cada uno tiene su lugar, su momento, su razón de ser. Sasuke la miró, y por un momento, Naruto vio algo parecido a la gratitud en sus ojos. Rara vez Mikasa lo defendía, y cuando lo hacía, siempre era de esa manera, sutil, casi imperceptible, pero él lo notaba. Hanabi llegó corriendo unos minutos después, con su cuaderno en la mano y esa energía tranquila que la caracterizaba, esa mezcla de curiosidad y determinación que la hacía única. Cuando vio la Boken, sus ojos pálidos se iluminaron de una forma que Naruto ya conocía bien. Naruto-kun, exclamó, sentándose a su derecha sin pedir permiso, como siempre. ¡Qué bonita! ¿Es nueva? No le hables a Nabi, después te dirá Ijiri Istipili, habló jorobándose un poco y hablando de una forma bastante graciosa a ojos de los chicos que estaban ahí, y de los que pasaban, que se sorprendían de ver a Sasuke actuando de esa manera. Sí. El abuelo me la regaló anoche. Es la que él usaba cuando era joven, golpeaba a muchos chicos malos, habló con burla Naruto mirando a Sasuke. ¿Puedo verla?, pidió, y Naruto se la tendió sin dudar, confiando plenamente en ella.
Hanabi la sostuvo con cuidado, casi con reverencia, y activó su Byakugan por un instante, sus ojos volviéndose pálidos y las venas marcándose en sus sienes. Examinó la Boken en silencio, moviéndola lentamente, y cuando volvió a la normalidad, su expresión era de asombro puro. «Puedo sentir su energía desde aquí», dijo, con la voz llena de admiración. «Tiene mucha historia. Ha sido usada por alguien muy fuerte durante mucho tiempo. Hay capas y capas de chakra impregnadas en la madera, como si cada entrenamiento, cada batalla, cada momento importante hubiera dejado una huella imborrable». «Por el abuelo», asintió Naruto, sintiendo un orgullo profundo. «Cuando era joven. Dice que la usó en muchas batallas, que le salvó la vida más de una vez». «¡Qué honor!». Hanabi le devolvió la Boken con una sonrisa radiante. «Ahora tienes que estar a la altura de esa historia. Tienes que hacer que tu chakra también deje huella, que dentro de muchos años alguien pueda sentir tu energía en esta manera». Naruto sintió que las palabras de Hanabi le pesaban, pero también le motivaban. No era una presión, era un desafío. Un desafío que estaba dispuesto a aceptar. «Lo estaré», dijo. «Lo prometo. Haré que mi historia valga la pena». En ese momento, dos figuras familiares se acercaron al grupo. Sakura Haruno e Ino Yamanaka caminaban hacia ellos con paso decidido, aunque con actitudes muy diferentes. Sakura casi corría, con los ojos brillantes y una sonrisa de oreja a oreja, mientras Ino caminaba a su lado con una expresión de divertida resignación, como si ya supiera lo que iba a pasar. «Buenos días», gritó Sakura en cuanto estuvo lo suficientemente cerca. «¿Podemos sentarnos con ustedes?». «Claro», respondió Naruto, con una sonrisa amable. «Hay espacio para todas». Sakura se sentó inmediatamente al lado de Sasuke, tan cerca que sus brazos casi se tocaban, y comenzó a hablar sin parar sobre su mañana, sobre lo que había desayunado, sobre un sueño raro que había tenido, sobre cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. Sasuke la escuchaba con una mezcla de resignación y, tal vez, un poquito de agrado, aunque nunca lo admitiría. Ino se sentó un poco más apartada, cerca de Hanabi, y las dos comenzaron a hablar en voz baja, comparando notas sobre sus respectivos clanes, sobre técnicas, sobre la vida en general. Parecían llevarse bien desde el primer momento, como si hubieran encontrado una especie de alma gemela en la otra. «Oye, Naruto», dijo Ino de repente, mirando la Boken. «¿Qué es eso?». «Parece una espada de entrenamiento». «Lo es», respondió Naruto, mostrándosela. «Mi abuelo me la regaló. Es de madera de hierro». «¿Tu abuelo?», preguntó Sakura, desviando su atención de Sasuke por un momento. «¿Quién es tu abuelo?». «El tercer Hokage», respondió Naruto, con naturalidad. Los ojos de Sakura se abrieron como platos. «¿El tercer Hokage es tu abuelo?», exclamó. «¡Qué increíble! O sea, tú eres nieto del tercer Hokage y». Se detuvo de repente, como si algo hubiera hecho clic en su mente. «Espera, entonces tú eres hijo del cuarto Hokage, ¿no?». «Sí». Naruto asintió, un poco incómodo por la repentina atención. «Wow». Sakura lo miró con nuevos ojos. «O sea que Menmaku y Naruko-chan son tus hermanos, ¿verdad? Son tan famosos. Todo el mundo habla de ellos. Son los mejores de la academia, los que tienen el chakra del Kyuubi, los que van a ser unos ninjas increíbles». Naruto sintió un pequeño vacío en el estómago, pero mantuvo la sonrisa. «Sí, son mis hermanos». «Qué suerte tienes», continuó Sakura, sin malicia alguna, solo con esa admiración infantil que sentía por los gemelos. «Yo los veo en clase y siempre están rodeados de gente. Menmakun es tan guapo y talentoso, y Naruko-chan es tan linda y fuerte. Todos quieren ser sus amigos». Lo miró directamente, con esa honestidad brutal que tienen los niños. «Oye, pero tú no te pareces mucho a ellos, ¿verdad? Quiero decir, tu cabello es más oscuro, y no tienes ese brillo que ellos tienen». Inclinó la cabeza, pensativa. «He oído que no tienes el chakra del Kyuubi. Que eres, bueno, el hermano que no tiene tanto talento. Eres como el hermano fracasado de Menmaku y Naruko-chan, ¿no?». El silencio cayó sobre el grupo como una losa de hielo. Mikasa cerró su libro con un golpe seco que resonó en todo el patio. El sonido fue tan brusco, tan inusualmente violento para ella, que todos se giraron a mirarla. Pero lo que vieron hizo que el aire se volviera aún más denso. Entre las páginas del libro, oculto a ese momento, Mikasa tenía un kunai.
Un kunai auténtico, de metal brillante, que ahora sostenía con la mano derecha mientras su izquierda mantenía el libro cerrado. Sus ojos oscuros estaban fijos en Sakura con una intensidad asesina, una frialdad que nadie le había visto antes. Mikasa, dijo Sasuke, con voz de alerta. Tranquila. Pero Mikasa no parecía oírlo. Sus dedos se cerraban alrededor del mango del kunai con una fuerza que hacía blanquear sus nudillos. ¿Qué dijiste?, preguntó, con una voz tan baja que era casi un susurro, pero tan cortante como el filo de su arco. Repítelo. Sakura palideció. Retrocedió instintivamente, buscando protección en Ino, que también se había puesto pálida. Yo solo, no quise, tartamudeó Sakura, con la voz quebrada, los ojos llenos de lágrimas que comenzaban a formarse. Lo siento, de verdad no quise ofender, solo decía lo que había oído, no sabía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era una niña asustada, una niña que había hablado sin pensar y ahora enfrentaba las consecuencias. No había maldad en ella, solo ignorancia, solo la crueldad involuntaria de la infancia. Naruto la miró, con su corazón palpitando bastante fuerte al verla tan indefensa, la entendía. Ella no lo decía con maldad, solo repetía lo que la gente decía, pero ella no tenía la culpa. Él odiaba a la gente que lloraba, porque hasta él se desmoronaba, no importase quién fuese, después de todo, eso es lo que lo hacía especial a ojos de su abuelo, su corazón tan brilloso y transparente como una luna. Naruto, dijo Sasuke, confundido. ¿Qué haces? Naruto no respondió. Y solo pudo levantarse y empezar a caminar hasta una Sakura temblando como si fuese una hoja golpeándose con un gran viento, el miedo en sus ojos era bastante, no quería sufrir un golpe de alguien más grande que ella. La luna admira pero el mundo no gira. Los brazos de Naruto empezaron a moverse entre la espalda pequeña y temblorosa de Sakura en forma de abrazo, con suavidad sus palmas golpearon el centro de la espalda de la niña, en señal de calma. Sakura se quedó paralizada por un instante, sin saber qué hacer. Luego, lentamente, sus brazos rodearon a Naruto y se aferraron a él como a un salvavidas. Los sollozos se convirtieron en llanto abierto, en ese llanto catártico que limpia el alma. Lo siento, repitió, entre jipidos. Lo siento mucho. No quería, no quise. Ya sé. La voz de Naruto era suave, tranquila. No fue tu culpa. Solo dijiste lo que habías oído. No pasa nada. Entonces, Naruto hizo algo que nadie esperaba. Con una ternura que contrastaba con todo lo que acababa de pasar, levantó la mano y acarició el pelo de Sakura. Un gesto suave, casi fraternal, mientras seguía abrazándola. Todo lo que dijiste está ok, solo primero trata de aprender de esa persona, la gente podrá hablar mucho pero muy pocos sabrán, por eso somos especiales, porque nadie nunca podrá decir que somos realmente. Sus manos acariciaron con esa maestría que hizo que los ojos llorosos de Sakura se tambalearan un poco y se cerrasen levemente. Sakura se sonrojó intensamente. Sus mejillas, aún húmedas por las lágrimas, se tiñeron de un rosa brillante que subió hasta sus orejas. Por un momento, el miedo en sus ojos se mezcló con algo más, una especie de calidez, de gratitud, de asombro. Desde su lugar, Mikasa observaba la escena con una expresión que pocas veces se le veía. Sus dedos, aún alrededor del kunai, temblaron ligeramente. No era miedo. Era otra cosa. Algo que no sabía procesar. Sus ojos se entrecerraron, y por un momento, su mandíbula se tensó de una forma que solo Sasuke, que la conocía bien, pudo notar. Hanabi, a su derecha, también observaba. Su Byakugan estaba activado sin que ella se diera cuenta, captando cada variación en el chakra de todos los presentes. Vio cómo el de Sakura se volvía cálido, confuso, agradecido. Vio cómo el de Naruto se mantenía sereno, amable. Y vio, sobre todo, cómo el de Mikasa se agitaba con una intensidad inusual, como una tormenta contenida. «Qué interesante», murmuró Hanabi, para sí misma. Ino, que había estado observando todo con atención, notó también los cambios. Vio el sonrojo de Sakura, la tensión de Mikasa, la mirada curiosa de Hanabi. Y algo hizo clic en su mente. «Es todo un caballero», pensó Ino encantada con el chico rubio que estaba enfrente de ella. «Creo», dijo, con voz baja, dirigiéndose a nadie en particular, «que esto se está poniendo más complicado de lo que pensaba». Un suave mechón rubio se movió del lugar donde ella estuvo varias horas acomodándola, sacándole un suspiro a ella. Sasuke, por su parte, simplemente observaba en silencio.
Pero en sus ojos había una chispa de diversión, como si estuviera presenciando algo que sabía que recordaría por mucho tiempo. Cuando Sakura se calmó, Naruto se separó suavemente y le sonrió. Al hacerlo, notó que Sakura lo miraba de una forma diferente. Ya no era la admiradora de Sasuke, ni la niña que había hablado sin pensar. Era alguien que acababa de recibir un gesto de bondad inesperado y no sabía muy bien cómo procesarlo. ¿Mejor?, preguntó Naruto. Sí, respondió Sakura, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, aunque el sonrojo no desaparecía. Gracias. No entiendo por qué, después de lo que dije. Porque no eres mi enemiga. Naruto le revolvió el pelo con cariño, y Sakura se sonrojó aún más. Dijiste algo sin pensar. Eso no te hace mala persona. Solo te hace humana. Sakura lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. En ese momento, algo cambió en ella. Dejó de ver a Naruto como el hermano de Menma y empezó a verlo como Naruto. Como la persona que acababa de abrazarla cuando más lo necesitaba, que le había acariciado el pelo con ternura, que la había perdonado sin condiciones. Mikasa, mientras tanto, guardó el kunai de vuelta en su libro con un movimiento lento y deliberado. Pero antes de hacerlo, sus ojos se encontraron con los de Naruto, y por un momento, hubo un diálogo silencioso entre ellos. ¿Estás bien?, preguntaban los ojos de ella. Sí. Gracias por querer protegerme, respondían los de él. Pero además de eso, había algo más en la mirada de Mikasa. Algo que ni ella misma entendía del todo. Una especie de incomodidad, de molestia, de celos. Hanabi, que no se perdía detalle, se inclinó hacia Naruto. Naruto-kun susurró, con un tono que pretendía ser casual pero que delataba su propia incomodidad. Sakura se puso muy colorada cuando le tocaste el pelo. ¿Sí? Naruto la miró, confundido. No me di cuenta. Claro que no. Hanabi sonrió, pero había algo forzado en su sonrisa. Como siempre. Ino, que había escuchado el comentario, soltó una risita. Creo que Hanabi-chan tiene razón. Dijo, con un tono provocador. Sakura se puso como un tomate. Y mira, todavía está colorada. Era cierto. Sakura, que había vuelto a sentarse junto a Sasuke, mantenía las mejillas encendidas. No miraba a Naruto directamente, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia él, solo un instante, antes de volver a fijarse en cualquier otra cosa. Sasuke, que había observado todo con atención, se inclinó hacia Mikasa. ¿Estás bien?, preguntó, en voz baja. Sí. Respondió Mikasa, con su tono plano. ¿Por qué no habría de estarlo? No sé. Sasuke se encogió de hombros. Solo preguntaba. Mikasa no respondió. Pero sus dedos, apoyados sobre el libro, apretaron el lomo con más fuerza de la necesaria. El recreo terminó entre miradas cruzadas, sonrojos mal disimulados y una tensión nueva que flotaba en el aire como electricidad estática. Sakura e Ino se integraron al grupo de una forma que no había ocurrido antes, no como admiradoras de Sasuke o simples conocidas, sino como amigas. Pero algo había cambiado. Algo que ninguno de ellos sabía muy bien cómo nombrar. Naruto, por su parte, era el único que parecía ajeno a todo. Caminaba hacia el salón con su boken en la espalda, sintiéndose más ligero que por la mañana. Había perdonado, había abrazado, había hecho lo correcto. Y eso, para él, era suficiente. Naruto. La voz de Mikasa lo alcanzó cuando ya estaban a punto de entrar. ¿Sí? Eres, ella dudó un momento, buscando las palabras. Eres el más alto del salón. ¿Lo sabías? Naruto parpadeó, confundido por el repentino cambio de tema. ¿En serio? Sí. Mikasa asintió. Cuando abrazaste a Sakura, me di cuenta. Eres más alto que todos. Oh. Naruto se encogió de hombros. Supongo que eso es bueno. Sí. Mikasa lo miró, ese segundo extra. Es bueno. Y sin decir nada más, entró al salón, dejando a Naruto más confundido que antes. Hanabi, que había escuchado todo, sonrió para sí misma. Qué interesante, murmuró, y siguió a Mikasa. Durante la clase de teoría, el instructor Funeo habló sobre la historia de las grandes guerras ninja, sobre los clanes que habían forjado Konoha, sobre las alianzas y traiciones que habían marcado el pasado. Naruto tomaba notas con atención, pero su mente vagaba de vez en cuando, recordando la mañana, el abrazo, la mirada de Mikasa, el comentario sobre su altura.
Menma y Naruto estaban sentados en primera fila, como siempre, en el centro, donde todos podían verlos. Sus cabellos dorados brillaban bajo la luz que entraba por las ventanas, y a su alrededor, otros niños se sentaban lo más cerca posible, como si su proximidad pudiera otorgarles algo de su brillo. Naruto los observó un momento, y luego bajó la mirada a su cuaderno. Ya no le dolía como antes. Ya no sentía ese vacío en el estómago cada vez que los veía. Ahora, cuando los miraba, pensaba en sus amigos. En Mikasa, en Hanabi, en Sasuke, en Lee, en Sakura, en Ino. En todos los que habían elegido estar con él, no por su apellido, no por su talento, sino por quien era. Y eso, pensó, era más que suficiente. Naruto. La voz de Mikasa llegó en un susurro. ¿Estás bien? Sí. Respondió, y esta vez no mintió. Estoy bien. Mikasa lo miró un momento, ese segundo extra, y luego asintió. Bien. Pero antes de volver a su libro, sus ojos se desviaron hacia Sakura, que estaba sentada unas filas más atrás. La observó un momento, con una intensidad que nadie más notó, y luego volvió a sus páginas. Hanabi, desde su lugar, también miró a Sakura. Luego miró a Mikasa. Luego miró a Naruto. Y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Qué interesante, susurró, una vez más. Si tienen pequeños descansos. XD. En el recreo, volvieron al árbol. Esta vez, Sakura e Ino también estaban allí, sentadas en el suelo, esperándolos. Sakura ya no se pegó a Sasuke como una lapa. Se sentó cerca, sí, pero no lo acosó. De hecho, sus ojos se desviaban hacia Naruto de vez en cuando, solo un instante, antes de volver a fijarse en cualquier otra cosa. Ino, por su parte, se sentó junto a Hanabi y las dos continuaron su conversación sobre clanes y técnicas, pero de vez en cuando, Ino lanzaba miradas cómplices a su amiga, como si supiera algo que los demás no sabían. Mikasa, a la izquierda de Naruto, leía su libro con más atención de la necesaria. O al menos, eso fingía. Porque sus ojos, detrás de las páginas, observaban cada movimiento de Sakura, cada vez que miraba a Naruto, cada pequeño gesto. Sasuke, detrás de todos, observaba la escena con una expresión que mezclaba diversión y resignación. Esto se está poniendo bueno, murmuró, para sí mismo. Naruto, ajeno a todo, sonreía y disfrutaba de la compañía de sus amigos. No sabía de las miradas, no sabía de los celos, no sabía de la tensión que flotaba en el aire. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía parte de algo. Parte de un grupo. Parte de una familia. Parte de algo más grande que él mismo. Y eso, pensó, era suficiente. Esa tarde, después de la academia, Naruto fue a la residencia Sarutobi con una mezcla de anticipación y nervios. Hoy el abuelo había prometido un entrenamiento especial, y después de la mañana tan intensa que había tenido, necesitaba despejar la mente. Cuando llegó al jardín trasero, Hiruzen ya estaba allí, de pie en el centro, con su propia Boken en la mano. No estaba fumando, no estaba sentado. Estaba esperando, con una expresión seria pero tranquila, como un guerrero antiguo listo para la batalla. Siéntate, nieto, dijo, señalando el banco. Pero solo un momento. Hoy vamos a hacer algo diferente. Naruto obedeció, dejando su mochila y su Boken a un lado. ¿Qué vamos a hacer, abuelo? Vamos a pelear. Hiruzen sonrió. Una pelea de verdad. No solo ejercicios, no solo katas. Un combate donde ambos demos lo mejor de nosotros mismos. Naruto sintió que la emoción le recorría el cuerpo. ¿Usted y yo? ¿De verdad? De verdad. Hiruzen asintió. Quiero ver hasta dónde has llegado. Quiero ver tu técnica, tu resistencia, tu espíritu. Y quiero enseñarte algo que solo se aprende en el fragor del combate. Naruto se levantó, tomó su Boken y se colocó frente a Hiruzen. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, creando un escenario perfecto para lo que estaba por venir. Recuerda, dijo Hiruzen, adoptando una postura. La Boken no es solo un arma. Es una extensión de ti mismo. Cada movimiento debe salir de tu centro, de tu corazón. No pienses. Siente. Naruto asintió, respiró hondo, y esperó. El primer ataque fue de Hiruzen. Rápido como un rayo, su Boken silbó en el aire dirigiéndose hacia el hombro de Naruto. Naruto apenas tuvo tiempo de levantar la suya para bloquear, y el impacto resonó en todo el jardín, enviando una vibración que le recorrió todo el brazo. Bien, dijo Hiruzen.
Buen reflejo. Pero te quedas quieto después de bloquear. Tienes que moverte, tienes que contraatacar. Naruto asintió y se lanzó. Un corte vertical, rápido y decidido. Hiruzen lo esquivó con un movimiento casi imperceptible, girando sobre sí mismo y contraatacando con un golpe a las costillas. Naruto lo bloqueó, pero el impacto lo hizo retroceder un paso. Mejor, dijo Hiruzen. Pero todavía te precipitas. Observa, espera, encuentra el momento. Naruto intentó seguir su consejo. Se tomó un momento para observar a Hiruzen, para buscar algún punto débil, algún desequilibrio. Vio que el abuelo mantenía una postura perfecta, sin apenas moverse, como una roca en medio de la corriente. Entonces atacó. Una finta hacia la izquierda, seguida de un corte rápido hacia la derecha. Hiruzen la vio venir y la bloqueó, pero por un instante, su guardia bajó ligeramente. Naruto lo notó y atacó sin pensarlo. Su Boken se dirigió hacia el costado de Hiruzen, y por un momento, pensó que lo había logrado. Pero Hiruzen, con una rapidez que no parecía propia de su edad, giró sobre sí mismo y contraatacó. Su Boken golpeó la de Naruto con tal fuerza que casi se la arrancó de las manos. ¡Ah! Gritó Naruto, retrocediendo varios pasos, el brazo entumecido por el impacto. Bien visto, dijo Hiruzen, con una sonrisa. Es momento de descuido, lo notaste. Pero te confiaste. Pensaste que ya habías ganado, y eso te hizo bajar la guardia. Naruto asintió, recuperando el aliento. ¿Seguimos? Seguimos. La pelea continuó. Golpe tras golpe, bloqueo tras bloqueo, ataque tras ataque. Naruto caía, se levantaba, volvía a caer, volvía a levantarse. Su cuerpo dolía, sus brazos temblaban, pero no se rendía. No podía rendirse. No con el abuelo enfrente, no con la Boken en sus manos, no con el código que estaba escribiendo en su corazón. Hiruzen no se lo ponía fácil. Cada golpe era preciso, cada movimiento calculado, cada ataque una lección. Pero también, entre golpe y golpe, dejaba espacios, oportunidades para que Naruto aprendiera, para que mejorara, para que creciera. Bien. Gritó Hiruzen después de un intercambio particularmente intenso. Ese último ataque fue excelente. Rápido, decidido, sin dudas. Gracias, abuelo, respondió Naruto, jadeando. Pero aún puedes hacerlo mejor. Hiruzen se lanzó de nuevo, y Naruto apenas tuvo tiempo de esquivar. El Kenjutsu no es solo fuerza. Es también inteligencia, es estrategia, es saber cuándo atacar y cuándo esperar. Naruto asintió y se concentró. Observó a Hiruzen con más atención, buscando patrones, buscando debilidades. Vio que el abuelo tendía de bajar ligeramente la guardia después de cada ataque, solo por un instante, solo lo suficiente para que un contraataque rápido pudiera tener efecto. Esperó. Dejó que Hiruzen atacara una vez, 2 veces, 3 veces. Esquivó, bloqueó, retrocedió. Y en el cuarto ataque, cuando la guardia de Hiruzen bajó ese instante, Naruto se lanzó. Su Boken golpeó la de Hiruzen con una fuerza inesperada, desviándola lo suficiente para que su siguiente golpe, rápido como un rayo, alcanzara el costado del abuelo. No fue un golpe fuerte, apenas un roce. Pero fue un golpe. Hiruzen se detuvo. Una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. Lo lograste. Dijo, con orgullo. Me golpeaste. Naruto se quedó quieto, sin poder creerlo. ¿De verdad? Preguntó. ¿De verdad lo logré? De verdad. Hiruzen se acercó y le revolvió el pelo. No fue un golpe fuerte, pero fue un golpe. Y lo más importante, fue un golpe inteligente. Esperaste, observaste, encontraste el momento. Eso es lo que hace a un gran guerrero. Naruto sintió que los ojos se le humedecían, pero parpadeó rápidamente. Gracias, abuelo. No me des las gracias. Hiruzen sonrió. Tú te lo has ganado. La pelea continuó un rato más, pero ya no era un combate, era una danza. Naruto se movía con más confianza, sus golpes eran más precisos, sus bloqueos más sólidos. Hiruzen, por su parte, había reducido la intensidad, permitiendo que Naruto experimentara, que probara cosas nuevas, que cometiera errores y aprendiera de ellos. Cuando el sol se escondió detrás de los árboles y la luna empezó a asomarse en el cielo, ambos estaban tendidos en el suelo, jadeando, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. ¿Te sientes mejor?, preguntó Hiruzen. Sí, respondió Naruto, con una sonrisa. Mucho mejor. Bien. Hiruzen suspiró.
Has mejorado mucho, nieto. Más de lo que esperaba. Gracias, abuelo. No me des las gracias. Hiruzen se incorporó sobre los codos y lo miró. Tú has trabajado para ello. Tú has sudado, has caído, te has levantado. Eso es lo que te ha hecho más fuerte. Naruto asintió, sintiendo que las palabras del abuelo resonaban en lo más profundo de su ser. Abuelo dijo. ¿Cree que algún día podré ser tan fuerte como usted? Más fuerte. Hiruzen sonrió. Mucho más fuerte. Porque tú tienes algo que yo nunca tuve. ¿Qué? Amigos que te quieren. Un código que te guía. Un corazón que no se ha endurecido a pesar de todo. Hiruzen le revolvió el pelo. Eso, nieto, vale más que cualquier técnica. Naruto cerró los ojos y dejó que las palabras del abuelo lo envolvieran como una manta cálida. Gracias, abuelo. Siempre, nieto. Siempre. La noche había caído por completo sobre Konoha cuando Naruto se despidió del abuelo Hiruzen en la puerta de la residencia Sarutobi. La abuela Biwako le había ofrecido quedarse a cenar, como siempre, pero él había rechazado con una sonrisa, diciendo que necesitaba caminar un poco, despejar la mente después del entrenamiento tan intenso. Ella lo había mirado con esa expresión suya que parecía saber siempre cuando algo pasaba, pero no había insistido. Solo le había dado una bolsita con dulces para el camino y un beso en la frente, sus dedos arrugados acariciando su mejilla con esa ternura que solo las abuelas tienen. No te olvides de comer algo antes de dormir, le había dicho. Y si necesitas hablar, aquí estamos. Naruto había asentido, agradecido, y se había ido caminando calle abajo, sintiendo el peso de la Boken en su espalda y el peso de algo más en su pecho. Algo que no sabía cómo llamar pero que llevaba ahí desde que Sakura había pronunciado aquellas palabras. Ahora caminaba sin rumbo fijo por las calles de Konoha, sus pies moviéndose casi por instinto mientras su mente viajaba a 1000 por hora. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el empedrado, y de vez en cuando algún ninja de vuelta de misión lo saludaba con un gesto distraído. Él respondía con una sonrisa, pero su mente no estaba ahí. Estaba en otro lugar, en otro momento. Las palabras de Sakura resonaban en su cabeza una y otra vez, como un eco que no se quería callar. El hermano fracasado de Menmakun y Naruko-chan. No era la primera vez que lo escuchaba, lo sabía. Lo había oído en susurros en los pasillos de la academia, en miradas furtivas de otros niños, en comentarios a media voz de algunos adultos. Pero hoy, por alguna razón, había dolido más. Tal vez porque había venido de alguien que no conocía, de alguien que solo repetía lo que otros decían sin malicia, con esa honestidad brutal que tienen los niños. Tal vez porque había visto el miedo en sus ojos cuando Mikasa sacó el kunai, y eso le había recordado que las palabras tenían poder, que podían herir incluso cuando no había intención, que podían dejar marcas invisibles que nadie más podía ver. Pero también recordaba el abrazo. La forma en que Sakura se había aferrado a él, sus pequeños brazos rodeando su cintura con una fuerza desesperada, como si él fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. El sonrojo en sus mejillas cuando le acarició el pelo, ese rosa brillante que había subido hasta sus orejas y que había iluminado su rostro de una forma que no sabía explicar. La gratitud en sus ojos cuando se separaron, ese brillo húmedo que decía más que 1000 palabras. Y recordaba la mirada de Mikasa, ese destello de algo que no sabía identificar, una mezcla de orgullo, preocupación y otra cosa que se le escapaba. La sonrisa forzada de Hanabi, que había intentado ocultar su incomodidad detrás de su cuaderno. La risa de Ino, ese sonido ligero que había roto la tensión. Y la expresión divertida de Sasuke, que parecía estar disfrutando del espectáculo como si fuera una obra de teatro. Demasiadas cosas para un solo día. Sin darse cuenta, sus pies lo habían llevado hasta las escaleras que subían al monumento Hokage. Era un lugar al que a veces venía cuando necesitaba pensar, cuando las cosas se volvían demasiado confusas y necesitaba perspectiva. Las enormes caras talladas en la roca lo miraban desde lo alto, silenciosas e imponentes, testigos de la historia de la aldea, de todas las decisiones que habían forjado el destino de generaciones enteras. El primero Hokage, con su expresión serena y sabia. El segundo, con su mirada firme y decidida. El tercero, su abuelo, con ese rostro que conocía tan bien, esa mezcla de bondad y autoridad que lo caracterizaba. Y el cuarto. Su padre. Naruto comenzó a subir los escalones, uno tras otro, sintiendo cómo el esfuerzo físico lo ayudaba a vaciar la mente. 10 escalones. 20. 50. Sus muslos ardían,
Su respiración se aceleraba, pero eso era exactamente lo que necesitaba. Moverse. Hacer algo. No quedarse quieto con sus pensamientos. Cuando llegó a la cima, el viento soplaba con fuerza, moviendo su cabello rubio oscuro en todas direcciones y haciendo que la Boken vibrara ligeramente a su espalda como si quisiera decirle algo. Se acercó al borde con cuidado, sintiendo la inmensidad del vacío frente a él, y se sentó, dejando que las piernas colgaran en el aire. La Boken, incómoda en esa posición, la descolgó y la puso a su lado, acariciando la madera oscura con la yema de los dedos. Desde allí, toda Konoha se extendía a sus pies como un tapiz de luces y sombras. Las casas, con sus ventanas iluminadas como pequeños faros en la oscuridad. Las calles, serpenteando entre los edificios como ríos de piedra. Los árboles, meciéndose suavemente con el viento. Todo parecía diminuto, insignificante, visto desde esa altura. Podía distinguir el distrito Uchiha, con sus faroles característicos que siempre permanecían encendidos hasta tarde, y el distrito Hyuga, un poco más allá, con sus grandes mansiones y sus jardines cuidados. Podía ver la academia, el edificio donde pasaba tantas horas, y el patio, donde estaba su árbol, el lugar donde había abrazado a Sakura horas antes. Es increíble, susurró, hablando solo, como tantas veces hacía cuando nadie lo escuchaba. Desde aquí todo parece tan pequeño. Los problemas, las palabras, la gente, todo. Como si no importara. Como si pudieras extender la mano y aplastarlo todo. El viento sopló más fuerte, haciendo que su camisa se pegara al cuerpo, y Naruto cerró los ojos un momento, dejando que la brisa le secara el sudor de la frente y le despejara la mente. Cuando los abrió, sus ojos se posaron en la cara de su padre, tallada en la roca a su izquierda. El cuarto Hokage. Minato Namikaze. El hombre que vivía en su misma casa pero que apenas lo miraba. El hombre que se sentaba a la mesa cada mañana y desayunaba con Menma y Naruto, riendo con ellos, preguntándoles por sus entrenamientos, revolviéndoles el pelo con cariño. El hombre que nunca, nunca, lo había mirado a él de esa manera. Papá susurró, y la palabra le supo extraña en la boca, como siempre, como si pronunciarla en voz alta le recordara algo que no terminaba de comprender. A veces me pregunto cómo sería si me miraras. Si un día, solo uno, me miraras como miras a Menma y Naruto. Si te sentaras a mi lado y me hablaras de tus misiones. Si me enseñaras técnicas secretas. Si me llevaras a pasear por la aldea y me presentaras a tus amigos como a ellos. Si alguna vez, solo una vez, estuvieras orgulloso de mí. El silencio fue su única respuesta, como siempre. Las caras de los Hokage no hablaban. Solo miraban. Miraban y callaban, guardando sus secretos para siempre. Y su padre, abajo, en la casa de la colina, tampoco hablaba. Tampoco lo miraba. Hoy alguien me llamó el hermano fracasado. Continuó, con la voz más baja, casi un murmullo. Y no es la primera vez. Lo he oído muchas veces. En los pasillos, en el patio, en los recreos. Pero hoy dolió más. No sé por qué. Se quedó en silencio un momento, dejando que las palabras flotaran en el aire, que el viento se las llevara, que la noche las absorbiera. Tal vez porque lo dijo sin maldad. Tal vez porque solo repetía lo que había oído, como un loro, sin pensar. Y eso es lo peor, ¿sabes? Cuando la gente dice cosas malas sin querer, sin saber el daño que hacen. Porque entonces no puedes enfadarte con ellos. No puedes culparlos. Solo te queda el dolor, y tienes que lidiar con él solo. Recordó el miedo en los ojos de Sakura, las lágrimas rodando por sus mejillas, su cuerpo tembloroso cuando Mikasa sacó el kunai. Y recordó la decisión que había tomado en ese instante, sin pensar, movido por algo más profundo que la razón. La abracé. La perdoné. Porque no era su culpa. Porque en el fondo, solo era una niña asustada que había dicho algo sin pensar. Y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es decir algo sin pensar y luego arrepentirse. Yo sé lo que es estar asustado y necesitar que alguien te abrace. Su voz se quebró ligeramente, y esta vez no pudo evitarlo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, calientes y saladas, amenazando con desbordarse. Pero dolió. Dolió mucho. Y no sé si está bien sentir eso. No sé si está bien perdonar y aún así sentir el dolor. El abuelo dice que tengo un corazón especial, que no se ha endurecido a pesar de todo. Pero a veces pienso que tal vez sería más fácil si se endureciera. Si no sintiera tanto. Si pudiera ignorar las palabras como otros hacen.
El viento sopló más fuerte, como si quisiera llevarse sus lágrimas, y Naruto dejó que cayeran sin intentar detenerlas. A veces pienso que tal vez tienen razón. Tal vez soy un fracasado. La palabra le supo amarga en la boca, como veneno. No tengo el Kyuubi, como Menma y Naruto. No tengo su talento. No tengo su brillo. No sé hacer técnicas impresionantes. No sé nada especial. Solo el viento. Y la luna. Miró hacia arriba, buscando a su confidente en el cielo, esa esfera plateada que siempre estaba ahí, sin importar nada. Pero la luna no puede abrazarme. No puede decirme que todo va a estar bien. No puede secar mis lágrimas. Solo está ahí, mirando. Como las caras de los Hokage. Como todos. Recordó el abrazo de Sakura. La forma en que se había aferrado a él, sus pequeños brazos rodeando su cintura con una fuerza que no esperaba. El calor de su cuerpo contra el suyo. El olor de su pelo, a flores y a algo dulce. La forma en que había sollozado contra su pecho, buscando consuelo, buscando seguridad. Y recordó que, a pesar del dolor, él había podido dárselo. Había podido ser ese consuelo para alguien más. Había podido ser fuerte para alguien que lo necesitaba. ¿Eso es ser un fracasado? Preguntó en voz alta, desafiando al viento, a la noche, a las caras de piedra. ¿Poder perdonar? ¿Poder abrazar a alguien que te ha herido sin querer? ¿Poder sonreír aunque por dentro estés hecho pedazos? ¿Poder seguir adelante aunque duela? El viento no respondió. La luna no respondió. Las caras de los Hokage, impasibles, tampoco. Pero Naruto sintió que, de alguna manera, sus palabras habían sido escuchadas. Por alguien. Por algo. El abuelo dice que tengo un corazón especial. Que no se ha endurecido a pesar de todo. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de sus propias palabras. A veces no sé si eso es bueno o malo. Porque duele. Duele mucho. Más de lo que la gente cree. Pero también me permite sentir cosas buenas. Cosas que otros no sienten. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, tímida, frágil, pero real. Como cuando mi casa me mira de esa forma extraña. Ese segundo de más que siempre me dedica, como si yo fuera lo único importante en el mundo en ese momento. Como cuando Anabi se sienta a mi lado sin pedir permiso, como si fuera su lugar, como si perteneciera allí. Como cuando Sasuke hace una broma y todos reímos, y por un momento no hay presiones, no hay planes, no hay expectativas. Solo risas. Solo amigos. Como cuando Sakura me abrazó y se sintió bien. Como si yo pudiera ser ese lugar seguro para alguien más. Se levantó y se acercó un poco más al borde, sintiendo el vértigo en el estómago, mirando las luces de la aldea que parpadeaban como estrellas caídas. Hoy aprendí algo nuevo. Dijo, con la voz más firme ahora. Aprendí que perdonar no significa que no duela. Significa que eliges no dejar que el dolor te controle. Que eliges seguir adelante a pesar de todo. Y aprendí que, aunque la gente diga cosas malas de mí, hay gente que dice cosas buenas. Hay gente que me quiere. Mikasa, Anabi, Sasuke, Lee, Ino, y ahora Sakura también, creo. Recordó la forma en que Sakura lo había mirado después del abrazo, con esos ojos verdes llenos de gratitud y asombro, como si él hubiera hecho algo extraordinario cuando en realidad solo había hecho lo que cualquiera debería hacer. Y también aprendí que soy el más alto del salón. La sonrisa se ensanchó un poco. Mikasa lo notó. No sé por qué eso me hace sentir bien, pero así es. Tal vez porque significa que ella me mira. Que me ve. Que se fija en cosas de mí. Y eso es importante. Se quedó en silencio un largo rato, simplemente mirando la aldea, sintiendo el viento en su rostro, dejando que los pensamientos fluyeran sin control, sin intentar detenerlos o dirigirlos. Las luces de Konoha parpadeaban abajo, como pequeños latidos, como el corazón de un gigante dormido. Ojalá pudieras verme, papá. Susurró al final, con la voz tan baja que casi se la llevó el viento. Ojalá pudieras verme como soy. No como el hermano de Menma y Naruto. No como el que no tiene el Kyuubi. Sino como yo. Como Naruto. El que entrena cada día. El que nunca se rinde. El que tiene amigos que lo quieren. El que está escribiendo su propio código. El que, aunque duela, sigue adelante. Hizo una pausa, y su voz se volvió aún más baja, casi inaudible. Ojalá un día, solo un día, me miraras. Y me vieras. Las lágrimas, esta vez, no pudieron contenerse. Rodaron por sus mejillas silenciosamente, calientes y saladas, pero no eran lágrimas de tristeza pura.
Eran lágrimas de algo más complejo, algo que no sabía nombrar. Anhelo, quizás. O esperanza. O simplemente la liberación de un peso que había cargado todo el día, toda la semana, todo el mes, toda su vida. Pero aunque no me mires, aunque no me veas, yo sé quién soy. Dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y tengo gente que sí me ve. Mi casa, Hanabi, Sasuke, Lee, el abuelo, la abuela. Ellos me ven. Ellos me quieren. Y eso es más que suficiente. El viento sopló con más fuerza, como si quisiera abrazarlo, y Naruto sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho se aligeraba un poco. Mañana será otro día. Dijo, con determinación renovada. Y habrá más batallas que pelear. Más palabras que escuchar. Más gente que juzgará sin saber. Pero también habrá más abrazos. Más risas. Más momentos como este. Y mientras los tenga, podré seguir adelante. Se quedó un rato más, mirando las estrellas, sintiendo la paz que solo ese lugar le daba. La inmensidad del cielo, la pequeñez de la aldea, la soledad de la cima. Todo eso lo hacía sentir vivo. Todo eso lo hacía sentir que pertenecía a algo más grande que él mismo. Luego, lentamente, se levantó, se ajustó la boca a la espalda con un movimiento experto, y comenzó a bajar las escaleras. Cada paso lo acercaba más a su casa, a su habitación, a sus tesoros en el alféizar. Cada paso lo acercaba más al día siguiente, a una nueva oportunidad. Había sido un día largo. Un día difícil. Pero también un día de crecimiento. Y cuando finalmente llegó a su casa y se deslizó en su habitación sin hacer ruido, esquivando las risas que aún llegaban desde la sala donde Menma y Naruto celebraban algo con sus padres, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, Naruto se sentó junto a la ventana de su habitación, con el diario abierto sobre las rodillas y la boca apoyada a su lado. La luna brillaba arriba, enorme y plateada, derramando su luz sobre sus tesoros en el alféizar, sobre cada uno de los objetos que contaban su historia, que guardaban sus recuerdos, que eran parte de él. Tomó el lápiz y escribió. Mi código, versión 1.5.1. Ser leal a mis amigos, pase lo que pase. Ellos son mi familia elegida, la que yo he escogido, la que me ha escogido a mí. Aunque otros me miren mal por ello, aunque me llamen el que se junta con princesas, no importa. Ellos son los que importan. 2. Nunca rendirme. Cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Cada error, una lección. Cada fracaso, un paso más cerca del éxito. Hoy caí muchas veces, pero también aprendí muchas cosas. 3. Ser honesto, aunque duela. Como Mikasa, que siempre dice la verdad aunque duela, aunque cueste, aunque a veces sea más fácil callar. 4. Escuchar y confiar. Como Hanabi, que me cuenta sus miedos y yo los guardo en secreto, como ella guarda los míos. 5. No compararme con mis hermanos. Soy yo, no ellos. Eso es suficiente. Eso tiene que ser suficiente. Aunque toda la aldea hable de ellos y a mí me ignoren, yo sé quién soy. 6. Proteger a los que no pueden protegerse. Porque yo sé lo que se siente estar solo, lo que se siente no tener a nadie, lo que se siente ser invisible. 7. Recordar que la luna siempre está ahí. Aunque nadie más me vea, ella me ve. Aunque nadie más me escuche, ella me escucha. 8. Forjar mi propio camino, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque nadie más lo entienda. Porque es mío. Solo mío. 9. Defender a mis amigos, incluso cuando ellos no pueden defenderse solos. Estar ahí, siempre, pase lo que pase. 10. Llevar siempre mi Boken. Porque es parte de mí ahora. Porque el abuelo me la dio. Porque con ella aprendo a ser quien quiero ser. 11. Aceptar que mis hermanos me quieren a su manera. Y que su manera no tiene que ser la mía. 12. Recordar que las palabras duelen, pero también sanan. Que lo que otros dicen de mí no me define. Que solo yo sé quién soy realmente. 13. Perdonar. Porque guardar rencor solo llena el corazón de cosas malas. Porque todos cometemos errores. Porque nadie es realmente mi enemigo si no quiere serlo. 14. Seguir escribiendo este código. Siempre. Porque nunca se termina de aprender quién es uno. Hoy aprendí que soy más alto que muchos. Eso no significa nada, pero Mikasa lo notó, y por alguna razón, eso me hizo sentir bien.
También aprendí que, aunque duela, puedo perdonar. Y que perdonar me hace más fuerte. Y aprendí, sobre todo, que no estoy solo. Que tengo amigos que me quieren, que me defienden, que están ahí para mí. Y eso, más que cualquier técnica, más que cualquier logro, es lo que realmente importa. Esto es lo que soy. Esto es lo que quiero ser. Esto es lo que voy a ser. Leyó lo que había escrito una y otra vez, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de algo importante. No era perfecto. Seguro que con el tiempo cambiaría, añadiría, quitaría, modificaría. Pero era suyo. Completamente suyo. Y eso, pensó, era lo único que importaba. Miró por la ventana, buscando a su confidente de siempre, a su compañera fiel, a su única testiga. Luna susurró. Gracias por estar siempre. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. La luna brilló un poco más, como siempre. No respondía, nunca lo hacía, pero su luz era suficiente. Su luz era todo lo que necesitaba. 9 años. 9 años y, por primera vez, sentía que estaba construyendo algo sólido. Algo que nadie podría quitarle. Algo que sería suyo para siempre. Su código. Su camino. Su vida. Más. Y apenas comenzaba.